Listo. Este, pues buen día, nosotros vamos a exponer el tema de radares. El equipo está conformado por Silva Ramírez, David Ricardo, Pérez Elguera Alondra y yo, Oro Ramírez, Tania Guadalupe. Nosotros les vamos a hablar acerca de qué es un radar, la historia, cuál es su funcionalidad, las partes internas, las frecuencias que estos usan, y algunas de sus aplicaciones. ¿Qué es un radar? El radar es un sensor que se utiliza principalmente para tres cosas diferentes, como son medir velocidad, detectar y localizar objetos en el mapa. Su nombre se debe al acrónimo Radio Detection and Ranging, o bien en español, detección y medición de distancias por radio. Este sistema consiste en un transmisor y un receptor de radio sincronizados que emite una onda electromagnética y procesa las ondas reflejadas para utilizarlas en la detección y localización de objetos o en la detección de las características de superficies. En la historia tenemos que en 1922 el italiano Marconi propuso el diseño de un dispositivo por medio del cual un barco pudiera irradiar y proyectar un haz divergente de ondas de radio en cualquier dirección deseada, los cuales, si se encuentran en un objeto metálico como otro barco de vapor, se reflejaría de nuevo en un receptor proyectando desde el transmisor local en el barco emisor, y de ese modo revelaría de inmediato la presencia y el rumbo del otro barco en la niebla o el clima espeso. Ese dispositivo se convirtió en lo que ahora conocemos como radar. Sin embargo, fue hasta la Segunda Guerra Mundial donde finalmente se volvió realidad como una forma de defensa contra los ataques aéreos, que fueron vistos correctamente como la principal amenaza en casos de guerra. Esta tecnología fue desarrollada a lo largo de varios años como descubrimientos importantes como la detección de armas y objetos metálicos en 1920, la ubicación con coordenadas precisas en 1940, el radar de seguimiento en 1942, el radomo esférico en 1958, entre otros. Posteriormente se agregaron otras capacidades, principalmente computacionales, que mejoran la precisión y los cálculos realizados en el radar. Esta tecnología que utilizan los radares ha evolucionado bastante. Gracias a esto, en la actualidad existen empresas que ofrecen el servicio de toma de imágenes satelitales de todo el mundo. En el funcionamiento tenemos que este dispositivo funciona principalmente con un emisor y un receptor. El emisor emite unas de ondas electromagnéticas a través de una antena que concentra las ondas de un haz coherente apuntando en la dirección deseada. Cuando las ondas chocan en un objeto que se halla en la trayectoria del haz, algunas se reflejan y forman una señal de eco. La antena capta la energía contenida en dicha señal y la envía al receptor. Mediante un proceso de amplificación y tratamiento informático, el receptor del radar genera una señal en el dispositivo de visualización, por lo general una pantalla de computadora. Y tenemos las partes internas. El radar cuenta con varias partes internas y cada una de ellas es primordial para su funcionamiento. Primero tenemos el generador de frecuencias, que este se encarga de generar la frecuencia exacta con la cual el sistema se sincronizará o trabajará y determinará cuándo trabajará el emisor. Después tenemos el transmisor y modulador. Este genera una señal y la transmite hacia el terreno a censar. La señal que emite es de alta frecuencia para que no existan interferencias con otras señales. El modulador se encarga de ajustar la señal, ya sea en amplitud, frecuencia o fase, para que el funcionamiento sea más adecuado para medir la distancia. Después tenemos el duplexor, que este se encarga de encender y apagar el transmisor y receptor según el proceso en el cual se encuentra el sistema. Y después tenemos el receptor, que se encarga de recibir todas las señales de entorno, filtrando las ajenas al sistema, y cuando capta la indicada la amplifica para un procesamiento adecuado. Y seguimos con el procesador de señal y datos, que este procesa la señal de los ecos recibidos y convierte los datos obtenidos para poder mostrarlos en el display, la distancia y la velocidad según sea el caso.
más adecuado para medir la distancia. Y finalmente tenemos el display, que es la parte visual de este sistema en el cual nos indica si existe algún objeto en el rango de medición del radar. Vamos a continuar con las bandas de frecuencias asignadas a un radar. Como podemos ver en la figura, las bandas de frecuencia son utilizadas por varios sistemas de radares. La banda A y la banda F son las bandas de radar HF y VHF. Estas bandas de radar están por debajo de los 300 MHz. Estas frecuencias representan una frontera de la tecnología de radio en el tiempo durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día estas frecuencias se utilizan para los radares de alerta temprana, llamados radares sobre el horizonte, OTH. La banda C, banda radar UHF. Existen algunos conjuntos de radares especializados desarrollados para esta banda de frecuencia que van de los 300 MHz hasta 1 GHz. Es una buena frecuencia para el funcionamiento de los radares, para la detección y el seguimiento de los satélites y misiles balísticos cubriendo largas distancias. Seguimos con la banda D, la cual también es llamada banda radar L. Esta banda de frecuencia va de 1 a 2 GHz. Es la preferida para el funcionamiento de los radares de vigilancia aérea de largo alcance por encima de los 250 nm, igual a 400 kilómetros. Estos radares transmiten pulsos de alerta de alta potencia, ancho de banda amplio y una modulación intrapulsada. La banda EF, banda radar S, en la banda de frecuencia va de 2 a 4 GHz. La atenuación atmosférica es ligeramente superior que en la banda D. Los equipos de radar en esta banda necesitan una potencia de transmisión mayor a la usada en los rangos más bajos de frecuencia para lograr un alcance máximo bueno. Banda G, banda radar C. En la banda de frecuencia G hay muchos sistemas móviles de vigilancia usados en el campo de batalla militar, control de misiles y conjuntos de radares de vigilancia con un corto o mediano alcance. El tamaño de las antenas proporciona una excelente precisión y resolución, además que su tamaño no es un inconveniente para un rápido traslado. Banda IJ, banda radar X y QU. En esta banda de frecuencia va de 8 a 12 GHz. La relación entre longitud de onda utilizada y el tamaño de la antena es considerablemente mejor en las bandas de menor frecuencia. La banda IJ es una banda de radar relativamente popular para aplicaciones militares como radares aerotransportados para el ejército de las funciones de interceptor, caza y ataque de combatientes enemigos y objetivos en tierra. Vamos a continuar con los tipos de radar. Este, Principalmente existen dos tipos. El primero es pulsante. Estos son conocidos por radares marinos, ya que comúnmente se pueden encontrar en los buques mercantes. Este radar transmite una señal de alta frecuencia de forma pulsada. Después de mandar un pulso existente, existe un tiempo de espera para verificar si regresó algún eco de la señal. Estos pueden detectar dirección, distancia y velocidad de cualquier objeto. Dentro de la categoría podemos encontrar tres diferentes según la frecuencia de onda. PRF alto, mayor a 30 kHz, medio, entre 3 y 6 kHz, bajo, igual o menor a 3 kHz.
El segundo tipo es de onda continua. Estos radares transmiten la señal de forma interrumpida, basan su funcionamiento en el efecto Doppler y podemos encontrar diferentes clasificaciones, número de antenas. Biostático tienen dos antenas, una para la emisión y la otra para la recepción. Monoestático solo tiene una antena para la emisión y para la recepción. Cuasi monoestático, las antenas están juntas y a simple vista parece que solo tuviera una antena, pero tiene dos. Multiestático, tienen varias antenas y procesa la información de cada una. Y algunos ejemplos de los radares que podemos encontrar son los radares fijos o cinemómetros sin operador. Son aquellos que vemos ubicados en cabinas, suelen estar al margen de la carretera, aunque también se encuentran en pórticos o postes. Este tipo de radares debe estar siempre señalizado. Radares móviles o cinemómetro con operador son aquellos que están en coches camuflados u oficiales de la Guardia Civil. Estos radares funcionan tanto sin el vehículo en el que están instalados está en movimiento como si no. Radares de tramo son más fiables que los fijos porque hallan la velocidad media que hemos llevado desde el punto A hasta el punto B. Por tanto, es obligatorio durante este recorrido mantener una velocidad media similar o inferior a la establecida. Fotorrojo. Este tipo de radares no emiten la velocidad, sino que toma en cuenta aquellos conductores que se saltan un semáforo en rojo. Para controlar esta infracción, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 2 de febrero del 2016 la instalación de 6 nuevos fotorrojos cuando recién iban empezando. ¿Me escuchan? Los campos de aplicación son varios, pero solo puse algunos ejemplos. El primero sería oceanografía. En este monitorean el estado del mar, las corrientes, las fuentes de viento, el mapeo de la topografía submarina, ah, detención de barcos, el apoyo para el establecimiento de rutas marítimas. El segundo sería la cartografía, levantamiento planimétrico, es decir, escalas, levantamiento altimétrico, interferometría, bosques, determinación de grandes clases de bosques, identificación de la acción de determinadas enfermedades, elaboración de la cartografía referente a la deforestación. Otra sería la geología. Esta practica el análisis de estructuras geológicas, así como son fracturas, fallas, pliegues y foliaciones. La geomorfología habla sobre el relieve y los suelos. Hidrografía para la investigación de recursos minerales. Evaluación de potencial de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. La agricultura sería el planteamiento y monitoreo agrícola, identificación y mapeo de fiscalización de cultivos agrícolas, determinación relativa de la humedad de los suelos y la eficiencia de sistemas de irrigación. Otro sería el planteamiento y monitoreo ambiental. Este es la identificación, evaluación y monitoreo de recursos híbridos y de los procesos físicos del medio ambiente, intemperismo, erosión, deslizamientos, entre otros.
Los estándares de algunos radares son el primero hay para ondas de radio con frecuencias que van de 2 a 4 GHz, cruzando el límite convencional entre UHF y SHF a 3.0 GHz. El segundo sería la televisión. Por satélite, la frecuencia típicamente asignada para este servicio es de 2.52 a 2.67 GHz. El tercer ejemplo sería las frecuencias asignadas de 1.98 a 2.01 GHz para las comunicaciones sobre la Tierra y el espacio, y de 2.17 a 2.2 GHz. El cuarto sería en los satélites se transmiten en la banda S, son de 2.31 a 2.36 GHz. El siguiente sería las redes inalámbricas con estándares de 802.11 y 802.11 utilizan la sección de 2.4 GHz. El siguiente sería los hornos de microondas. Funcionan a 2495 a 2450 megahertz. Y otro ejemplo sería el radar meteorológico, que varía aproximadamente de 1.55 a 5.2 GHz. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos y la explicación y puedan comprenderla los que tengan acceso a ella. Gracias.